Vamos a otro tema. 7 años de la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 3 causales. 4.553 mujeres han abortado en Chile. De ellas, 1.163 han sido por violación, 1.349 por estar en riesgo y 2.041 por inviabilidad fetal. Vamos a hablar de este tema. Estamos para eso con Claudia Sarmiento, socia de Sarmiento, Walker y García, abogados, abogada que tuvo un rol relevante justamente en la tramitación de esta ley. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a Noticias 24. Muchísimas gracias, Nicolás, por la invitación. Son 7 años y aquí hay cifras, pero cada número es una mujer. Yo siempre trato de poner eso, porque hablamos de cifras, números. Aquí hay una mujer, hay una realidad, hay una historia. Y quiero preguntarte en lo que fue toda esta discusión y luego la promulgación, implementación, reglamento, que para muchos puede ser como algo bien técnico, legal, pero finalmente a aterrizar un cambio estructural, digamos, en la sociedad chilena, que fue la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. ¿Cómo has visto tú ese desarrollo? El proyecto de ley que promovió la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales se hizo cargo de 3 situaciones muy críticas. Yo creo que la forma en la que tú lo enfrentas es bien correcta. Detrás de la imposibilidad de continuar un embarazo porque no va a sobrevivir el feto, que es como una maternidad que encierra un duelo, es difícil de manejar. Sí. Detrás de una maternidad que pone en riesgo la vida de alguien, y ese alguien puede ser madre de otras personas, es esposa, es una vida en sí misma ella. Y al mismo tiempo un embarazo producto de una violación. Lo que vemos es que habían 3 circunstancias en las cuales la única respuesta social y estatal era la condena penal. O sea, frente a cualquiera de estas hipótesis, el Estado decía, bueno, no hay ninguna salida para usted. Y lo que corresponde es que usted lleve a término ese embarazo sin que nosotros nos pongamos en su lugar y definamos si hay algún espacio para que usted viva este duelo de otra manera. Entonces, estas 3 causales lo que hacen es colocar a las mujeres en el centro, reconocer la situación en la que se encuentran y que existe un espacio de acogida y no de juzgamiento en el espacio sanitario, que es donde siempre debe estar esta discusión, de alguna manera. Sí, Claudia, perdona, yo recuerdo mucho lo que fue la discusión en el Congreso, bueno, 4 años. Sí. 4 años de discusión en el Congreso de este proyecto, donde se hizo mucho hincapié en los impulsores, las impulsoras de la iniciativa, que esto no era sin un acompañamiento del Estado, sin un acompañamiento de especialistas, o sea, el acompañamiento era vital. En algún minuto de la discusión se habló de que no había un acompañamiento, que más bien era una cercanía próxima al aborto libre. Ahí podemos profundizar, de hecho, en ese punto, pero ¿cómo se ha ido traduciendo ese acompañamiento? Que fue muy clave, digamos, en la discusión legislativa que finalmente termina despachando y haciendo leyes. Yo creo que ahí hay que distinguir, ¿no? Estas 3 situaciones críticas requieren de que haya una acogida, o sea, que haya una mujer, por ejemplo, voy a pensar en una de las situaciones más dramáticas, que es la violación, ¿no? Sí. Además que estadísticamente la mayoría de las víctimas de violación son niñas al interior de su propio hogar. Entonces era una situación muy difícil de regular. Entonces tú tienes esta niña que ha sido víctima de vulneraciones graves y la idea de que el sistema simplemente dijera, bueno, esto ya no es un delito, vea usted cómo lo resuelve. Claro. Era una solución que era una impostura de un apoyo real. O sea, solamente desde la despenalización en esas causales. Claro. Y ahí nomás. Digamos. Lo que se necesitaba era que el sistema sanitario en su conjunto pudiera acoger a esas mujeres y decir, bueno, usted en esta situación puede escoger cómo vivir su drama, puede escoger si continúa o no continúa el embarazo. Ahora, esa acogida y ese acompañamiento en el proceso de discernimiento no es un reemplazo de la decisión de la mujer. Yo te puedo acompañar y conforme a nuestra normativa actual, o sea, la Ley de Derechos y Deberes del Paciente habla de consentimiento consentido para cualquier tipo de procedimiento médico. Entonces, se le entregan a la niña y a las mujeres toda la información, las alternativas y a partir de eso, y nunca más sola, y siempre con un sistema que reconoce su autonomía, dice, yo voy a vivir esto de esta manera. Recuerdo que en ese punto, y perdón que te interrumpa, durante la discusión legislativa, yo me retrotraigo, digamos, la discusión legislativa, pero esto iba antes, digamos, de la discusión legislativa. Esto es un tema de muchísimos años aquí en Chile y en el mundo, para qué decir también. Se hablaba de la posibilidad de que finalmente fuera el Estado como figura, que finalmente disuadía a la mujer o la niña a abortar. O sea, y no le daba la opción u otras opciones. Eso se ha
Ese era el punto de los contrarios, digamos, al proyecto en su minuto. O sea, habían varios miedos instalados. Un miedo era el Estado va a obligar a las mujeres a abortar o solo va a ser la alternativa de abortar. Y acá lo que nosotras una y otra vez repetíamos era la que debe tomar esta decisión con la mayor cantidad de información disponible en estas tres hipótesis sigue y continúa siendo la mujer. Y a partir de eso se iban derribando otras inquietudes, ¿no? Si usted cree que las mujeres pueden definir cómo vivir su vida de mejor manera y les reconoce esa agencia moral, si son personas completas, digamos, frente a esta situación grave, no les tema. Escúchela, permita que ellas tomen esas decisiones. Y de alguna forma el proceso legislativo, que tú bien dices, para ser justa, fueron 3 años de proceso legislativo, 1 año de trabajo prelegislativo y de un debate muy intenso. Pero en estos 3 años de proceso legislativo, yo me atrevo a decir que además de la ley de divorcio, este fue el proyecto de ley que más audiencias tuvo. O sea, todos quienes quisieron manifestar su opinión pudieron hacerlo, fueron escuchados, se debatió todo tipo de inquietudes, se aclararon todo tipo de preguntas desde una perspectiva intersectorial, porque en este proyecto de ley concurrió el Ministerio de Salud, concurrió el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la Secretaría General de la Presidencia, Secretaría General del Gobierno. O sea, hubo un conjunto de aportes desde diferentes sectores del Estado. ¿Para qué decir organizaciones también contra la iniciativa? Y a favor de la iniciativa. Entonces, hubo un debate que enriqueció las conclusiones que de alguna manera representa el proyecto y que cuando también llega al Tribunal Constitucional, en el Tribunal también se genera una discusión que estuvo, a mi juicio correctamente, antecedida por 2 días de audiencia donde nuevamente todas las personas pudieron ir a plantear, no todas las personas, porque no voy a decir que fue... Sí, claro, no todo el mundo toca la puerta del Tribunal Constitucional, pero hubo un debate de nuevo en el que quienes necesitaban hacer sus descargos y poner su punto de vista estuvo presente y eso permitió que, más allá del resultado, que puede gustarle o no, y puede decir, mira, yo habría preferido que la objeción de conciencia fuera así o asá, o habría preferido esto no, o el reglamento, como dices tú. Nadie puede decir, esto no fue una decisión soberana y seria de los órganos de deliberación democrática y de los órganos jurisdiccionales en nuestro país. Ahora, ya que toma el punto de objeción de conciencia, despachado del Congreso fue un gran tema. Sí, un gran tema en términos de la objeción de conciencia institucional en algún minuto o personal del equipo de salud, digamos. ¿Cómo también se ha dado, después de esa discusión y esa implementación, digamos, de la ley, en la práctica ya visto de 7 años de desarrollo de la ley? Las leyes no son magia. No porque yo dicte una ley y la publique en el diario oficial, eso hace que todos mágicamente digamos, yo conozco esto, estoy de acuerdo, vamos todos a fluir, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un procedimiento sanitario que los últimos, digamos, desde el año 90 hasta el 2017 era un delito, no podíamos imaginar que hubiera una recepción amplia de parte de los facultativos que además en muchos casos no habían tenido nunca instrucción sobre cómo acoger a esas mujeres, reconocerlas, sobre cómo atenderlas. Entonces, era un primer paso para una despenalización social, si tú quieres, y el reconocimiento de la agencia de la mujer en estas 3 causales. No más que eso, en esas 3 causales. Y ese ha sido un proceso progresivo, ¿no? Hay personas que legítimamente no van a estar de acuerdo con esto. Para esas personas la ley reconoció el espacio de la objeción de conciencia, que es el permiso que te da la ley de no cumplir la ley. Y cuando yo tengo un médico o una médica... La excepción, es la excepción. Cuando yo tengo un médico o una médica que tienen el monopolio de la entrega de la salud, o sea, si tú quisieras hacerte un tratamiento de quimioterapia, no hay sino un médico que lo puede recomendar. Entonces, cuando tú tienes un monopolio del ejercicio de una profesión, hay una contracara, ¿no? Hay ciertos deberes. Entonces, cuando esta persona tiene una convicción profunda, que es parte del debate sobre aborto, y nosotros dijimos, mira, es tan profundo esto, bueno, nosotros digo el Congreso, yo no era parlamentaria, hay una dispensa para el cumplimiento de la ley. Y eso tiene que encontrar un equilibrio con el derecho de la mujer a acceder a esta prestación sanitaria en tiempo y forma. Entonces, una cuestión es que tú te omitas y otra es que tú bloquees. Y yo tengo la percepción de que ha habido un tránsito dentro de los mismos cuerpos sanitarios hacia una despenalización y una comprensión de esto y un respeto también hacia las personas que
mantienen firme su posición de yo no quiero tener arte ni parte en esto, por decirlo, pero también... digamos más allá de lo que impone la ley, ¿no? Claro, efectivamente. Ir más, no sé si más allá de la ley, pero sí hacer realidad, digamos, un cuerpo legal, ¿no? Yo te diría que lo determinante es ver a esas mujeres de cuerpo completo. Cuando yo y el equipo con el que yo, el equipo del que yo era parte, estábamos en el Congreso, se levantaban muchos fantasmas, como las mujeres van a beber alcohol y van a tener relaciones sexuales consentidas y después van a decir, bueno, me violaron para poder había argumentos prevenir de un todo embarazo. tipo, algunos muy válidos y algunos muy de otro nivel. Pero cuando tú le muestras a personas que tienen un genuino interés en el bienestar de su país. Nadie que sea parlamentario está ahí porque no le interese Chile. Esa es mi humilde opinión después de haber estado recorriendo esos pasillos 4 años. Sí, claro. Cuando tú le muestras a esas mujeres, cuando tú ves las estadísticas y es como, mira, la realidad de la violencia sexual en Chile es una realidad donde las mujeres son víctimas en su inmensa mayoría, donde la inmensa mayoría son niñas, donde hay una situación de confianza que se quiebra, una persona que está llamada a cuidar y que no cuida. Cuando tú ves eso y dices, chuta, ¿aquí hay cómo cuido a esa persona? ¿Cómo reconozco a esa mujer? Y el espacio de la salud deja de ser uno en el que yo la juzgo y parto pensando, es que las mujeres mienten, o es que ella no sabe lo que le pasó, o ella no puede tomar esta decisión, a decir, ¿cómo la ayudo? ¿Cómo la contengo? Y yo creo que esa es una ganancia que excede con creces las 3 causales y lo que hace es colocar a las mujeres y la complejidad de situaciones vitales que tenemos, especialmente en el momento de previo al embarazo, del puerperio, del parto, que tal vez estaba más soterrada en una mirada que no las veía tanto a ellas. Y esa es una ganancia adicional al proyecto de ley. Sí, en esa línea, Claudia, si vamos a lo que son a las causales, y insisto, pido disculpas, digamos, por acordarme o retrotraerme, digamos, la discusión legislativa, pero ahí... Pero súper bien, para juzgar el presente vemos el pasado. Es que veo el pasado y fueron 3 años, digamos, y más, obviamente, pero 3 años, digamos, la discusión del proyecto de ley y luego lo que vino después, en términos de los míos, las dudas que tú señalabas. Y sobre la causal de violación, ahí era, digamos, después de toda la discusión, el gran miedo o el gran temor en términos de que, claro, podría abordar el primero, el tema de viabilidad fetal, de hecho hay derechos y deberes del paciente, cuando está en riesgo la vida de la madre, hay recursos que se pueden aplicar antes de llegar a esta norma, digamos. Pero en violación era el gran tema. O sea, todos son gran tema, a eso me refiero. En todos había resistencia. Quizás el más debatido, más discutido, más polémico. En todos había resistencia. Por Sí, ejemplo, de todas maneras. En la primera causal, al no existir una norma explícita, descansábamos en la lex artis. Entonces nos encontrábamos en que la persona o el equipo que terminaba tomando la decisión por la mujer era el equipo médico o el médico, ¿no? Y había médicos que tenían un criterio más laxo o no, como ¿qué pasa si yo tengo un embarazo ectópico? ¿Hasta cuándo voy a esperar? ¿Cuánto pongo en riesgo a esa mujer, no? En el caso de la inviabilidad era muy complejo, porque en la mayoría de los casos de inviabilidad es un embarazo que ha pasado un cierto umbral en términos de edad gestacional y que le permite al equipo médico pesquisar que hay una patología incompatible con la vida extrauterina, ¿no? Entonces, la mayoría de esos casos son casos de embarazo deseado. Sí. Entonces, cuando tú, yo no sé si tú has estado muchos cerca... lemas ahí, por ejemplo, los niños con síndrome de Down van a estar dentro de eso. No, porque no es incompatible con la vida extrauterina. Se mencionaba mucho, por supuesto, pero yo no sé si el embarazo se vive igual en todos los países, pero en Chile al menos, cuando uno está embarazada, todo el mundo te quiere tocar, te bendice, te felicita. Cuando tú sabes que tú no vas a poder llevarte ese niño que va a nacer, pero tu cuerpo va a estar preparado para eso, porque tú vas a estar en condiciones de amamantar a alguien que no vas a poder acoger, ¿no? Es un fenómeno muy dramático y yo creo que las personas que en ese momento decían, pero aguántate, espéralo. Yo creo que hay mujeres que legítimamente, y así ha sido, ¿no? Hay mujeres que legítimamente dicen, yo voy a esperar que esto termine naturalmente. Toman ese camino. Y está bien. Pero también están las otras que dicen, yo no puedo con esto. Y para esas había que tener una respuesta más humana que yo te acompaño para que tú te lo toleres, digamos. Y en el caso de la violación, lo que teníamos era más difícil de administrar para muchas personas porque
no había un embarazo que pusiera en riesgo a la mujer y no había tampoco un embarazo que no fueran a terminar naturalmente. Lo que había ahí era el legítimo, a mi juicio, derecho de esas niñas y mujeres de decidir, bueno, ¿cómo lidio yo con esta violencia que viví? Y ahí si el Estado no les permite tomar esa decisión, lo que está haciendo es perpetrar los efectos de esa violencia. O sea, tú no estuviste de acuerdo en esa relación sexual, si es que le podemos calificar una violación como una relación sexual, ¿no? Por supuesto. Tú no estuviste de acuerdo con la concepción, no la buscaste. Y ahora te vamos a privar de la posibilidad de que tú definas si quieres esa maternidad o no. Cero libre albedrío, digamos, ¿no? Y lo complejo es que, y me acuerdo perfectamente en esa discusión, decía, bueno, espere los 9 meses. Y de nuevo... No, hay una cantidad de frases que ahora me vienen a la cabeza que es mejor ni... Yo no las voy a juzgar, no, pero, está bien, pero en el está bien, fondo pero vuelvo a lo que te decía de ver a las mujeres de cuerpo completo. Un embarazo no es una circunstancia vital que esté desconectada de la realidad social en la que uno se inserta. O sea, ¿cómo se desenvuelve una niña de 13 años que va al colegio embarazada? ¿Qué pasa con esa niña? ¿Cómo la acogen en sus comunidades? ¿Qué pasa si ella no quiere eso? ¿Qué pasa con el cuerpo de esa niña? ¿Qué pasa con la vida de esa niña? Entonces, los efectos de esto, espérate, ten esta paciencia que te pido porque solo son 9 meses, son falaces porque no son 9 meses. Es un cambio determinante en la vida de una persona. Entonces, reconocer esa agencia, esa valía moral para que esa niña, para que esa mujer pueda decir, yo esta tragedia voy a vivirlo de esta forma, es un cambio sustantivo y un avance para el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres. Claudia, haciendo este análisis y mirando el pasado, el presente, te pregunto también por el futuro, digamos. Desde el propio gobierno, de hecho, se ha señalado, si no me equivoco, en la última cuenta pública del presidente Boric, de impulsar, ampliar esas causales. O sea, llegar a lo que algunos dicen aborto libre, la despenalización del aborto, ahí hay también una discusión hasta del concepto. O sea, cuando uno habla en frío, cuando pone las miradas que pueden ser muy contradictorias, contraproducentes una de otra, digamos. ¿Cómo ves tú esa discusión? Muchas gracias por la pregunta, porque me permite hacer un poco de pedagogía también. Yo entiendo, esta es mi interpretación, no estoy poniendo palabras en la boca del presidente. Yo entiendo que el presidente está promoviendo un sistema de despenalización, la discusión, el debate. De la despenalización, y por eso te pregunto, claro, porque los conceptos son importantes. De un sistema de despenalización del aborto por plazo. En la mayoría del mundo lo que existe es que dentro del primer trimestre o un poco más, dependiendo de la legislación, las mujeres pueden autónomamente y sin expresar motivos decidir si quieren terminar un embarazo. Entonces, por ejemplo, una mujer podría decidir hasta la semana 14 que no quiere continuar con un embarazo, ya sea que ese embarazo tenga alguna dificultad, ya sea que ella no quiera llevarlo a término porque no están las condiciones, ¿verdad? Y lo que se hace, dependiendo digamos, del sistema normativo, es que dentro de ese plazo se establece tal vez la acreditación de las semanas de gestación para poder acceder a la prestación sanitaria. Se establecen o no diferentes tiempos de análisis y de espera de esa decisión, como por ejemplo, yo digo, mire, yo hoy manifiesto mi deseo de interrumpir, bueno, espere dos días y si usted después de esos 2 días sigue de acuerdo, bueno, vamos a acceder a eso. O que se le entregue información sobre las alternativas a la interrupción. Bueno, si usted desea mantener este embarazo, estos son los programas de apoyo de gobierno a su maternidad, estas son las alternativas. Volvamos al punto, no solamente quitar la pena o despenalizar. Exacto. Es lo que conlleva también una decisión que es súper es vital, digamos, para la mujer. Lo que pasa es que, a ver, cuando tú solo sacas la pena, lo que se genera de facto es, esto va a sonar dramático y estoy anticipando, se generan incentivos para que surja un conjunto de prestadores que están condicionados a la capacidad de pago de las mujeres. Y eso... La industria de... Claro, y eso lo que hace de alguna manera es mantener las estructuras de inequidad que tenemos en Chile alrededor de la salud. Y además priva a la sociedad de poder
hacer esto que te estoy comentando yo, que es decirle, mira, estas son las alternativas. O yo quiero saber en qué condiciones estás, porque estás tomando esta opción, ¿no? Que no es condescendencia, porque sigue reconociéndose la autonomía de las mujeres y eso es el centro de la discusión. Pero en un momento como este, uno no quiere dejar a las mujeres solas. Y el sistema de salud juega un rol. Y por tanto... Dale la opción, de no estar sola. Y no estar sola. Porque si quiere estar sola, lógico, una decisión tú personal. realmente, yo creo que acá esta es una discusión que tiende a ser súper binaria, pero no debiera ser tan binaria. Es que yo también entiendo eso, por eso te lo comento desde ese punto de vista. Porque en el fondo, yo creo que es muy fácil hacer una caricatura de cómo las personas que están a favor de la autonomía de la mujer no les interesa la vida del que está por nacer y a la gente que le interesa la vida del que está por nacer no están interesados en las mujeres. Mi experiencia en la tramitación de la ley 21.030 de interrupción del embarazo en 3 causales es que eso es una falacia. Yo no podría decir que las personas que no estaban de acuerdo con mi posición no tenían interés en las mujeres. Yo creo que yo sería muy mezquina si dijera algo así. Y tampoco diría que las personas que estaban a favor de la despenalización no les interesaba la vida del que está por nacer. De hecho, yo creo que les interesaba mucho y les interesaba más qué pasaba con esas vidas después del alumbramiento, ¿no? Entonces, si usted dice que le importa la vida, todas las vidas, que siempre algo se dice, como sí. Lo que uno tiene que hacer es facilitar el proceso, entenderlo, ponerse en el lugar del otro, buscar empatía. Y creo que la discusión que Su Excelencia anuncia en su discurso del 6 de junio es una discusión que personalmente creo estamos en condiciones de dar. Creo que somos un país donde las personas somos maduras, autónomas. No me imagino un momento en el que haya gente más educada en Chile y que es un buen momento para darlo. Claudia Sarmiento, nuevamente agradecerte que nos haya acompañado para hablar de este tema, Claudia. Muchísimas gracias por la invitación, Muchas Nicolás. Gracias.